Bueno, este jueves, como todos los jueves, estamos aquí en un programa de Cambio de Michoacán. El programa es, la sección es Cambio en el Debate y la subsección es Ética y Política, es el día que le toca los jueves. Hoy estamos aquí con Agustín Trujillo Íñiguez, es recientemente senador suplente, es secretario de organización del PRI, fueron los datos que me pasó al compañero Samuel, fue presidente municipal de Chinicuila, secretario de organización de Beatriz Paredes, diputada local en la 67 legislatura, diputado federal en la 58, encargado de la promoción del voto en 2011-2012, coordinador del movimiento territorial del PRI, o sea que un amplio currículum en esto de la política. Y realmente es una responsabilidad para mí que yo no sé absolutamente nada de eso. Y entonces pues ya, a ver cómo le brincamos a esto. A mí me gustaría dividir el programa fundamentalmente en dos segmentos. Es uno, que ustedes hicieran, si gusta una hojita, primero es que un balance, que hiciera un balance aquí, compañero Agustín, de qué fue su paso de la campaña del PRI, de ser el partido prácticamente desaparecido aquí en tierra de los cardenistas, y ahora, desde la perspectiva del punto y el punto de vista del PRI, ahora supeditan al cardenismo a su imagen. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese balance? Aquí nacionalmente, así quizá globalmente, y después nacionalmente. Digo estatalmente, perdón. Bueno, primeramente agradecer a Cambio de Michoacán, agradecerte la oportunidad que nos brindas de poder tener una charla que ojalá y resulte interesante y que pueda contribuir a todos estos planteamientos que le han venido dando forma a la democracia en nuestro país y en el estado de Michoacán. Decirte que para el PRI, que nace en 1929 y que la reforma fundamental que se da en el mismo fue en 1938 con Lázaro Cárdenas del Río como presidente de la República, yo creo que el PRI es considerado como un partido, en el caso de Michoacán, con mucha influencia cardenista, del general Lázaro Cárdenas del Río. Todo el aspecto social que ha vivido el país en los últimos años trae de herencia esas aportaciones que dieron a nuestro México posrevolucionario por parte de esas figuras emblemáticas, pero más que emblemáticas, figuras que dieron una contribución al desarrollo social en nuestro país. Debemos de recordar que independientemente que Cárdenas genera la segunda etapa del PNR como Partido de la Revolución Mexicana, crea la Confederación Nacional Campesina, se fortalece por supuesto el sector obrero al interior del partido y se dan reformas fuertes con la creación del estatuto jurídico, la expropiación petrolera, el reparto agrario más importante del país. Entonces el PRI al cual yo pertenezco con mucho orgullo se considera un PRI muy influenciado por la corriente cardenista de nuestro país. Ahora, metiéndome al tema fundamental, el PRI en Michoacán tuvo la hegemonía hasta el año 2000. Habíamos obtenido triunfos electorales importantes desde aquel parteaguas que se da en el municipio de Jiquilpan en 1986 con la creación del Frente Democrático Nacional, con la separación de figuras importantes en el PRI como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, como Rodolfo González Guevara, como Eberto Castillo, como Ifigenia Martínez, como Enrique González Pedrero, González Martínez Corbalá, etcétera, etcétera, figuras de aquella época que habían sido factor fundamental en la integración de las cámaras del país o en la construcción de la ideología que el PRI plasmaba en aquellos tiempos en los documentos básicos del partido. Esa separación dio como resultado una derrota estrepitosa por primera vez del PRI en el estado de Michoacán,
donde perdimos 12 de los 13 distritos electorales federales, perdimos el Senado de la República y perdimos prácticamente todos los cotos de poder que en ese tiempo manejaba el partido. Vino una recuperación paulatina en 1989, posteriormente en el 94 ganamos 10 de 13 diputaciones federales, pero luego empezó a generarse en el estado de Michoacán una alternancia con grupos importantes de la izquierda, que también, por supuesto, abrevaban de la ideología cardenista y que tuvieron la posibilidad de construir en Michoacán la alternancia de gobierno. Esa alternancia que se vino conservando hasta el año de 1989, quizás, que fue el último gran triunfo del priismo en Michoacán, pero luego cae con la debacle del año 2000, con la entrega de la presidencia de la República a la derecha nacional, con la derrota de Francisco Labastida contra Vicente Fox Quesada, y ahí inicia la debacle del PRI en Michoacán. En el 2001, con una división interna muy profunda en las filas del PRI, Alfredo Anaya Gudiño no le alcanza para gobernar Michoacán y llega por primera vez con las siglas del PRD Lázaro Cárdenas Batel, nieto del general fundador del Partido de la Revolución Mexicana, y bueno, pues inicia una era y una gran oportunidad para que la izquierda consolidara su gobierno. Ganan algunas de las principales ciudades del estado de Michoacán, la mayoría de los municipios, ganan el control del Congreso, pero no sé qué pasó, porque finalmente en la siguiente elección, donde vuelve a ratificar el triunfo a nivel federal el Partido Acción Nacional con Felipe Calderón, un michoacano de quien, por cierto, se esperaban muchísimas cosas para nuestra entidad, y donde realmente pues nos damos cuenta, no lo digo yo, lo dice la ciudadanía y lo consignan los medios de comunicación, un gran fracaso para el estado de Michoacán la llegada de Felipe Calderón y el intento de imposición de Luisa María en la pasada contienda electoral. Pero bueno, regresando un poquito al tema que venía comentando. En una segunda oportunidad el PRD nuevamente ratifica su gobierno en el estado de Michoacán con Leonel Godoy Rangel, pero unos meses antes de esa victoria había habido un conflicto de intereses al interior del PRD, según mi punto de vista, con aquella reforma constitucional que se pretendió hacer para aumentar 1 año 8 meses el gobierno y evitar una elección, para que empatáramos a la elección del 2012, la elección del gobierno de Michoacán, y dejáramos de hacer elecciones cada año, y que tuviéramos la posibilidad de tener 2 años de consolidación de gobiernos y de desarrollo, pero también dejar descansar a la población de una electoritis, que le pudiera llamar yo así, que se venía dando. Entonces algo pasó. No sé si Lázaro hubiese querido otro candidato para el gobierno de Michoacán, y no sé si Leonel Godoy se desesperó y a través de una controversia constitucional determina la Corte la inconstitucionalidad de los acuerdos tanto políticos como legales que se habían dado en Michoacán y los obliga a que hubieran una elección. Pero las fuerzas políticas michoacanas determinaron que fueran 2 minigobiernos, uno de 4 años y uno de 3 años, 7 meses con 15 días, que es el que acaba de obtener Fausto Vallejo Figueroa. Entonces, esa rebatinga da la posibilidad a la derecha de meterse a la política en Michoacán, y por primera vez en la elección donde Jesús Reina fue nuestro candidato al gobierno de Michoacán, el PAN se nos cuela y nos manda a la tercera fuerza. Gana el PRD con Leonel. En segundo lugar queda el Partido Acción Nacional, Chavo López creo que era el candidato, y nos mandan a una tercera fuerza política. Y en las últimas 3 elecciones federales, el PRI no gana ni senadores ni diputados federales, sobre todo la del 2006, donde nos barrieron 12-0, y la del 2009, donde quedamos 12-0. El PRI aprendió la lección, empezó a formar mesas de diálogo, entablar acuerdos, consensos, al interior del propio partido, al interior del comité directivo estatal. Se llegó al extremo de designar un presidente encargado de despacho, y en cada una de las carteras importantes del partido se nombró un representante de cada uno de los grupos que tienen más presencia y más vigencia en el estado de Michoacán. Eso permitió que Fausto Vallejo, un hombre
honorable, un hombre experimentado, un hombre que ya estaba probado en la democracia porque había contendido y había reconocido sus derrotas cuando no le era favorable el voto, fue candidato de unidad. Y las demás expresiones hicieron los acuerdos correspondientes, y entonces se viene la elección del 2011, donde el PRI vuelve a recuperar sus fueros, gana el gobierno del estado, ratifica el triunfo en la ciudad de Morelia, que injustamente fue anulada esa elección por el Tribunal Electoral Federal, pero se ganan las principales ciudades del estado de Michoacán. Viene la elección con un candidato fuerte para nosotros a la presidencia de la República, con Enrique Peña Nieto. Se logran conjugar los acuerdos de que el Senado fueran dos expresiones, dos corrientes al frente, Chon Orihuela, representante y cabeza de un grupo en el estado, y Rocío Pinedo, una gente muy cercana que había sustituido a Fausto Vallejo en la presidencia municipal de Morelia, y las candidaturas, las 12 candidaturas, fueron consensuadas, y a pesar de que en 3 de ellas hubo una corrección del Tribunal Electoral Federal, el PRI logra su votación máxima histórica desde su fundación en el estado. Después de que con la elección de Jesús Reina habíamos tenido 360,000 votos, con Fausto Vallejo llegamos a 658,000, con Enrique Peña Nieto a 711,000. Esa votación nos permite decir que el estado de Michoacán cumplió el compromiso con Enrique Peña Nieto, le entregó una votación muy alta, y seguro estoy que Enrique Peña tendrá que corresponder con los michoacanos, tratando por un lado de saldar el ejercicio presupuestario que lo tenemos con una deuda histórica, y que bueno, yo creo que Michoacán tiene las condiciones para potenciarse en varias materias, pero lo más importante es que nos ayuden a resolver el tema financiero y el caos administrativo en que nos encontramos. Y bien, en síntesis, eso sería, así en una síntesis apretada, lo que yo considero que sucedió en Michoacán. Y cerrando ya finalmente, diría yo que las cosas vuelven a su normalidad. Un PRI en una primera fuerza en competencia real con el PRD. El PRD logró conservar sus más de 500,000 votos del voto duro que tiene, y el PAN se regresa a sus 300 y tantos mil votos. Yo creo que la vocación panista de los michoacanos no es tanta, son contadas las ciudades que a ellos les ha interesado cultivar su militancia, como Zamora, como La Piedad, como Hidalgo, en alguna zona de Morelia, el distrito 17, quizás la zona de mayor pujanza económica, y Uruapan, que ha decrecido muchísimo sus posibilidades, y algunas alianzas que ha hecho de manera regional en municipios que tienen vocación priista, pero por algunas causas no resuelven sus intereses eminentemente locales y aprovechan solamente las siglas de Acción Nacional para competir. Entonces creo yo que en Michoacán sigue dándose una competencia real con el Partido de la Revolución Democrática. Seguramente estos buscarán reacomodar sus fuerzas y buscarán recuperar lo perdido. Ojalá que no sea pronto, para que nos permitan poner primero en orden el Estado y después aprovechar los 6 años de Enrique Peña para tratar de que Michoacán despegue en agricultura, en ganadería, que es la vocación principal, en minería, que ya está un detonante fuerte para el sur de Michoacán, en materia turística que tanto requerimos, y bueno, pues en algo muy muy importante, recuperar la seguridad y la tranquilidad para los michoacanos. Humberto, así como ¿tú qué piensas del balance que hace aquí Agustín Trujillo? Pues lo que pasa es que de pronto sería un balance muy PRI, claro, visto desde el PRI, pero me parece que evita otra serie de situaciones importantes. Una de ellas, para empezar, es que efectivamente, como creo que lo escribió Adolfo Mejía hace muchos años, Michoacán sigue siendo un feudo cardenista, sí. Y porque bueno, pues fue el papá, fue el hermano, fue el hijo, fue el nieto, y es algo que no nos hemos podido quitar, para empezar. Entonces habría que ver si efectivamente esta influencia, y cómo es que la gente en realidad del PRD pues salió del PRI, de dónde salió Leonel Godoy, de dónde salió en su momento Javier Obando, Cristóbal Arias, el propio Cuauhtémoc, Robles Garnica. Entonces, como que falta primero esa parte, y faltaría, por supuesto, alguna otra parte que a lo mejor no tienen por qué comentarnos porque es muy interno,
de cómo en estos 12 años el PRI buscó reacomodarse, ha buscado reacomodarse, establecerse. Efectivamente, comparto mucho esta idea de que, por ejemplo, Alfredo Anaya no pudo salir adelante por divisiones internas muy fuertes que tuvieron ellos, pero que han ido logrando recomponerse. Entonces faltaría ver esa parte, que bueno, a lo mejor es muy interna, insisto, de cómo el PRI se logró mantener y que ahora al revés, el PRD no se logró mantener. Alguien decía, algún amigo decía, es que el PRD nunca hizo trabajo de base. O sea, literalmente el PRD llegó con una fama, pero es una fama que se le acabó en 18 o 20 años, para mal de ellos. Entonces sí habría que, pues no sé, revisar algunas otras cosas así en esos términos, de qué fue exactamente lo que pasó internamente en cada organización, y sobre todo otro detalle. A mí me parecería muy importante, porque me parece que se estaba hablando ya de alrededor de un 40 o 40 y algo por ciento de abstención a nivel nacional. 47. Habría que revisar 37. todo ese proceso de la falta de votos de gente que no fue a votar, porque además estamos pensando que los candidatos no registrados, los votos nulos, a veces el voto nulo puede ser importante, no porque alguien tachó de manera errónea la boleta, sino que lo hizo a propósito. Entonces, habría que ver también el otro lado del abstencionismo. ¿Por qué hay ese abstencionismo de pronto tan fuerte? Lo que tú escribías, me parece que la semana pasada en la colaboración, es que muchas de nuestras cosas no caben en sus urnas. Entonces, habría que revisar también esa otra parte, no solo desde el punto de vista de los partidos, sino desde el punto de vista de cómo se dan estos procesos de abstención y cómo tienen que ver, bueno, finalmente, los trabajos. Yo no quiero pensar, o de pronto no quiero pensar porque pues tan malo uno como el otro, de si se compraron o no votos, pues a lo mejor todos compraron votos. Todos, creo que sí. Todos. Entonces, realmente, bueno... Se habla, ¿no? Que ¿sí? Así fue. Entonces, creo que ¿qué hay detrás de eso, no? Detrás de ese abstencionismo, ¿qué hay? Y cómo incide, por supuesto, pues en los partidos. Creo que al PRI le pegó el voto nulo, ¿verdad? A ver, yo creo que sí. Humberto, me gustó algunos comentarios que haces, porque la idea de esto a lo mejor no es ponerle un tinte partidista. Yo obviamente, conforme me hicieron la pregunta, sí lo encaucé, fue un tema obligado, pero ya en una crítica objetiva, pero más que una crítica, en una observación sin tinte partidista o ideológico, yo pienso que el desgaste del sistema de partidos es una realidad. Sí. El abstencionismo existe y va a existir siempre, porque los diversos niveles de cultura de las sociedades en cualquier país del mundo se dan, y hay una cultura a la anarquía, o si no a la anarquía, cuando menos no tengo por qué ir. O sea, no, a mí de qué me sirve elegir un gobernante si todos voy a pagar impuestos, quiera o no. Entonces, en el caso del país, en esta elección vota alrededor del 63% del electorado, de un padrón que se me antoja alto, de 50 millones de mexicanos los que votaron, y jóvenes, de los cuales por primera ocasión vota un porcentaje importante. Aquí lo que sucedió en el estado de Michoacán y en el país es un error por un cálculo mal dado, según mi punto de vista, del Instituto Federal Electoral. Hubo 11 maneras diferentes de votar, para presidente de la República, para senadores y para diputados. En el caso del PRD, yo creo que fue el partido con menos problemas en voto nulo, o el PAN, más bien el PAN, porque el PAN iba de manera individual, pero el PRD iba con el PT y con Movimiento Ciudadano. Entonces ahí no tenían problema para ninguna elección, y el PRI no. El PRI iba en alianza con el Verde Ecologista para presidente de la República, en algunas candidaturas al Senado y en 110, si no mal recuerdo, de los 300 distritos electorales. Entonces, en la capacitación que se dio en el Instituto Federal se abocó de manera más reiterativa a la presidencial. Entonces, a nivel radio, a nivel televisión y bombardeado de spots,
se decían las diversas maneras de votar, donde para el caso del Senado y diputados federales en Michoacán no operaba más que solamente en los 2 distritos de Morelia, donde fuimos en alianza con el Verde Ecologista. Entonces la diferenciación de votos en Michoacán fue elevadísima. Fueron 711,000 votos para la presidencial con 48,000 votos anulados, pero para el Senado de la República fueron cerca de 511,000, aquí traigo la cifra exacta, fueron 500, bueno, traigo la sumatoria, pero alrededor de 511,000, pero tuvimos 264,000 votos anulados. Y para diputados federales fueron 150,000 votos anulados. ¿Por qué hay esta diferencia? Porque los 2 distritos de Morelia no tuvieron esos votos anulados. Y los votos anulados, cuando se abrieron algunos paquetes que le correspondieron al Estado de Michoacán, nos dimos cuenta que era el cruce en los emblemas del PRI con el Partido Verde Ecologista. Y aquí, como el Partido Verde postuló candidatos al Senado y a la Diputación Federal, pues no hay adivinanzas, el voto es secreto y tenemos que tragarnos ese error, perdón por la expresión de tragarnos el error. ¿Nos duele? Sí nos duele. Todas las evidencias implican que la intencionalidad del voto era dárselos a los del PRI. Si Peña tuvo en Michoacán 47,000 votos anulados y los senadores 164,000, es evidente que a lo mejor habría que hacer ese balance, separar los 40 y tantos mil votos que tuvo Peña, y esos seguramente serían para el PRI. Pero bueno, pues el Verde también está en su derecho de reclamarlos, y aquí nos afectó. Pudimos haber ganado el carro completo en las diputaciones federales, por muchas razones, entre otras, una selección importante de candidatos, la unidad del PRI, el jalón de Peña Nieto, una equidad entre hombres y mujeres, buenos candidatos, pero también un pésimo gobierno del presidente Felipe Calderón, y un pésimo gobierno del gobernador Leonel Godoy. Entonces todas estas conjugaciones pudieron darle al PRI la hegemonía nuevamente en Michoacán. Nosotros somos demócratas, nosotros hicimos un balance con el presidente del partido, Toño Guzmán, con el delegado Mario Vargas y el comité directivo estatal, con nuestros delegados políticos, y llegamos a la conclusión de que lo que importa es la legalidad, y lo que importa es que si somos demócratas, reconozcamos. Si hubo errores de alguien, pues tendrá que reconocerse, pero finalmente la autoridad electoral nos merece todo nuestro respeto. Fueron muchos miles de michoacanos los que vigilaron las mesas directivas de casilla. Todos los partidos, prácticamente en el 99% de las mesas, tuvieron representantes. El PRD tuvo de 3 partidos representantes, porque tenía el PRD, Movimiento Ciudadano, y el PT, pero en fin, en cuanto a la compra de votos, yo creo que una campaña política es para convencer conciencias, pero también hay mecanismos novedosos de la persuasión para obtener el voto. Entonces, yo recuerdo que en algunas entidades federativas existió la famosa tarjeta, y aquí en Michoacán no fue la excepción. Tanto Luisa María como Fausto Vallejo la tuvieron. En otras contiendas de otros estados de la República las han tenido otros candidatos de otros partidos. ¿Y qué es eso? Pues simplemente un atractivo para que la población emita su sufragio y a mediano plazo, cuando ya se sea gobierno, trate de incorporarse a los programas sociales y obtener las prebendas. Yo no me iría por el tema de la compra de votos, no es sencillo. Yo he sido operador político, yo tuve la fortuna de ser candidato a los 24 años de mi pueblo de Chinicuila y resultar electo presidente municipal. En esa época yo fui candidato único, pero viví dentro del gobierno la transición esa del Frente Democrático Nacional, y en mi municipio no se perdió, y no se perdió porque haya o no comprado los votos, no se perdió porque no había comunicación. Ahorita Chinicuila es otro, pero en aquel tiempo no teníamos ni señal de televisión, había que buscar convenios con las televisoras de aquel entonces que tenían sus canales al aire, todavía no estaba tan de moda más que la antena parabólica, que no teníamos la capacidad para comprarla de manera individual, pero fue la información. Entonces, la democracia se ha perfeccionado a tal grado que ya ahorita no nada más son los medios de comunicación, tanto los que apoyan a la derecha como al centro como a la izquierda, porque en todos los bandos se tienen simpatizantes, sino que ya existe otro fenómeno real, que son las redes sociales. Pero las redes sociales, a diferencia de lo que muchos piensan, no se mueven por sí solas. A lo mejor son ideas novedosas, a lo mejor sirven para escudarse dentro del anonimato y dar opiniones, pero no se mueven el día de la jornada electoral.
Ellos desde la comodidad de un lugar donde están moviendo su aparato lo hacen, y hacen una revolución verbal, pero no tienen la capacidad, todavía no he encontrado yo esa cantidad de mensajes en el Twitter, en el Facebook, en las redes sociales, que se movilicen el día de la jornada electoral. El abstencionismo fue similar al de la elección de Felipe, al de la elección de Vicente, al de la elección de Zedillo, que quizás ha sido donde menos abstencionismo hay por el voto de la muerte de Luis Donaldo Colosio, y quizás en el que más ha habido, pero todavía no había competencia, porque fue candidato único, fue con José López Portillo. Pero la de más votación fue la de Zedillo con 66%, y esta es una de las más altas con el 63%. Entonces yo creo que la compra de votos es un mito porque todos los programas sociales de cualquier gobierno de la República tiene que ver con la intención del voto. El programa Oportunidades, que antes se llamó Progresa y que antes Solidaridad, son programas que se inventaron para combatir quizás la pobreza. Yo no comparto en muchas ocasiones esos programas, yo creo que son un poco clientelares, yo creo que habría que darles otro giro, y como decía en la Biblia, que habría que enseñar a pescar a los pescadores, y para qué darles pescado para una sola vez. Entonces yo creo que esos métodos de gobierno tienen que perfeccionarse, tienen que buscarse otros mecanismos de asistencia social, pero sin salirme del tema, la compra de votos, la verdad, es muy, pero muy difícil. No hay manera de aprobarlos más. Bueno, a mí me gustaría hacer una serie de preguntas. Se habla aquí por ambas partes de los cardenistas, ¿sí? de Cárdenas, Lázaro Cárdenas del Río. Y ahora el PRI y el PAN en conjunto están planteando una serie de reformas que les llaman estructurales, que precisamente chocan frontalmente con lo que planteaba el general Lázaro Cárdenas, completamente. Simplemente desde lo que se plantea con Pemex, lo que ya pasó prácticamente con la Comisión Federal de Electricidad, o sea, la Comisión Federal, el 60%, 50% ya lo producen compañías extranjeras, y fue un presidente del PRI el que propició precisamente todo eso. Ruiz. También se habla del nuevo PRI, cuando tuvimos durante mucho tiempo a don Fidel Velázquez, no, Castro, aquel lo tienen por allá en Cuba, pero tenemos a don Fidel, a la Güera, Rodríguez, ahora tenemos a Romero de Champs, que bueno, se había dicho que había defraudado varios miles de millones de pesos del sindicato para apoyar la campaña del candidato presidencial en aquel entonces, que era La Bastida. Y ese es el nuevo PRI, porque sigue existiendo, siguen siendo los mismos. ¿Es el nuevo PRI? Para mí, el PRI no se fue, ni hay un nuevo PRI. Porque dicen, es que es el regreso del PRI. No, pues es que no se fue. Lo que pasa es que el PRI, por la razón que sea, se tuvo que replegar. Pero curiosamente, a lo mejor por estos años de experiencia, ellos sí siguieron haciendo trabajo de base. Pues sí. Mi tocayo Moreira, Humberto Moreira, hizo un trabajo extraordinario de base, inclusive aquí en Michoacán. La gente llegaron comisionados aquí a Michoacán para seguir haciendo trabajo de base. Entonces, ¿qué hicieron? Pues simplemente esperar un momento adecuado, supieron a lo mejor limar estas diferencias internas, porque a lo mejor es otra parte del balance, habría que ver qué pasó con la llegada de Luis Martínez Villicaña, que en su momento, sí es un michoacano, pero digo yo, fue un michoacano que no se hizo en Michoacán. Claro. Porque después tenemos a Víctor Manuel Tinoco Rubí, que es un michoacano, pero que no se hizo en Michoacán, se hizo en el DF. Y yo soy de la idea, yo tengo la hipótesis de que hay una especie de grupo Michoacán de políticos, que al final de cuentas no importa dónde estén, pero son ellos los que están manejando la actividad política. Y hay, quien se ha mantenido, se hablaba del caso, por ejemplo, de Fausto Vallejo. Fausto Vallejo tiene muchos años en la política, diríamos como un actor, tiene muchísimas tablas.
Entonces, hay gente, hay cuadros, el propio Chucho Reina, hay cuadros que se han mantenido dentro del PRI y que son los que de alguna manera han mantenido esa unión interna, pero además que bueno, el hecho de participar en una sola organización y no estar brincando de un lado a otro, es lo que de alguna manera, insisto, permitió que el PRI volviera a tomar el poder, no que regresara, insisto, porque nunca se fue. Creo que fue en Guerrero donde ganaron, pero no ganaron, porque el candidato que ganó había salido del PRI, o al revés, y llegó con el PRD. Entonces, para el caso del PRD, pues es gente que ha llegado a gobernar o a tener el puesto, pues sencillamente porque en un lado no le daban y se van al otro, y allí siguen. Se ha pasado en varios estados. Sí. A ver, dos cosas fundamentales, porque la pregunta yo la dividiría en dos respuestas. Son tres reformas las que anunció el presidente electo: la reforma fiscal, la laboral y la energética. En las tres, bueno, la fiscal tiene que ver con una recomposición generalizada, tanto hacendaria como fiscal, de recaudación. Evitar dejarle toda la carga a una empresa paraestatal que tiene que modernizarse, que es Petróleos Mexicanos, que pone el mayor porcentaje de las finanzas federales, y que en los últimos años, para ser exactos, en los últimos 9 años, el precio del barril de petróleo, mientras cuando yo fui diputado federal en el 2000, lo tasábamos en un pronóstico de $17 por barril, no ha bajado en los últimos 10 años de $100 el barril. Entonces, todos esos excedentes petroleros no han sido distribuidos entre los estados de la federación, y mucho menos en los municipios. Ha habido un reparto de excedentes petroleros muy mínimo, muy engañoso, y no le ha permitido a los gobiernos estatales y municipales disfrutar de esa riqueza nacional. Se ha elevado el gasto público en el país en los últimos años enormemente en la burocracia, en gastos superfluos y en una falta de transparencia del Poder Ejecutivo Federal. Entonces se requiere una reforma fiscal, una reforma hacendaria completa, donde el que más gane, más aporte a la contribución del desarrollo del país, que contribuya a que los recursos públicos sean invertidos en el desarrollo de infraestructura y en la generación de empleos, que no sea la carga burocrática la que se lleve el presupuesto, sino que permita a esa reforma fiscal y esa reforma hacendaria tener más recursos, evitar la evasión y sobre todo la elusión fiscal, y poder participar con las medianas empresas para que generen los empleos que tanto requiere el país. La reforma laboral, hay que revisar la ley laboral, ya hay iniciativas muy completas en ese sentido, sin perjudicar las conquistas laborales, sí que le permitan a la sociedad y a los propios órganos de fiscalización del Congreso, a la Auditoría Superior del país, que se pueda meter a la revisión de los fondos de los sindicatos que tienen muchos años sin tocarse, de las universidades públicas, etcétera, etcétera. Es una reforma que tiene que ver con muchos aspectos, pero una reforma que permita tener una convivencia más armónica y un equilibrio entre el patrón y el trabajador. Y la reforma energética, hay que regularizar muchas cosas que se están haciendo y que la sociedad no se da cuenta. Ya para empezar, el país tiene muchos años que no construye una refinería. Hoy nos pasamos 5 años peleando por si era en Michoacán, por si era en Guanajuato, por si era en Hidalgo, o por si era en Veracruz, y finalmente se da en Hidalgo y no han empezado a construirla. Y se requieren cuando menos 5 refinerías. ¿Y el recurso de dónde va a salir? Pues de propio Petróleos Mexicanos, con ese valor que tiene ahorita el barril de petróleo, y convirtiendo ese dinero en refinerías, en lugar de importar casi 50,000 litros de gasolina, tendríamos la posibilidad de no solamente hacerlos en el país, sino de que con esas refinerías generar
muchos empleos que requiere nuestro país. Y otro tipo de acciones que desconocemos, los que conocemos muy poco de esa materia de la petroquímica, pero tengo entendido que mucha de la distribución de los combustibles se da de manera privada, con contratos, con iniciativa privada, la perforación de pozos, la exploración, etcétera, etcétera. Ya muchas cosas que desconocemos porque es una empresa que ni se constituye como empresa ni tampoco la controla el gobierno. Una cosa, es que se habla de la modernización, o sea, hablas de la modernización de todo esto, ¿no? Y cuando uno piensa en la modernización, puede pensar en dos vertientes. O sea, la modernización es que los gobiernos han estado supeditados últimamente a lo que dicen las multinacionales. Eso no es, creo que no es nada nuevo, eso no es un secreto, eso no, como dice Humberto, que aquí en lo interno no, yo creo que eso es un hecho, ¿sí? En todo el mundo las que manejan el rumbo que tiene que llevar un país son las multinacionales. Y es el caso, pues, por supuesto, de nuestro país. Pero también hay otro tipo de modernización, que es el que están planteando las gentes que están, otra vuelta, nacionalizando. O sea, contrario a lo que estás planteando, nacionalizando. O sea, estamos hablando de Cristina Kirchner, donde este señor Menem prácticamente hizo lo mismo que Salinas y Zedillo, entregó prácticamente todo a la iniciativa privada, todo se entregó prácticamente, y ahora resulta con que esta señora y con su marido, que acaba de fallecer, que fue también presidente, empiezan a recuperar todo eso. ¿Cuál sería la modernización? O sea, sería muy dos puntos de vista, porque eso es lo más moderno, porque acaba de pasar hace unos meses. O sea, y lo anterior, o sea, que están las empresas de los estados, o sea, la riqueza que nos pertenece a todos los mexicanos, se les han entregado a las multinacionales. Sí, entonces, te entiendo tu pregunta ahí. Yo veo las cosas de una manera diferente. El PRI no se puede mover de manera unilateral. Somos un Congreso que llega en esta ocasión con una mayoría simple, que ni siquiera con el Partido Verde Ecologista ni con el Partido Nueva Alianza le permitiría al PRI reformar las leyes secundarias, mucho menos la Constitución General de la República. Todavía la Constitución General de la República, en los artículos correspondientes al tema energético, impiden la privatización de petróleos mexicanos. Vuelvo a insistir, la realidad es diferente, los contratos multinacionales, etcétera, etcétera. Lo que hablábamos, que a lo mejor es un tema para especialistas de la materia. De hecho lo abrió eso Carlos Salinas, o sea, cuando la modificación del artículo 27 y el 28 fueron las primeras, sí. La privación de la tierra y de la riqueza del país. Así es. Y en el caso de los estatutos, los documentos básicos del PRI, más que los estatutos, el programa de acción y la declaración de principios, le impiden al partido, y en una mayoría absoluta en la Asamblea 20, le impiden al PRI privatizar petróleos mexicanos. Yo pienso que la reforma energética a que se refieren el candidato Enrique Peña Nieto significa que el Estado tenga una rectoría absoluta de petróleos mexicanos, pero que tenga una participación transparente de capitales privados, nacionales. Yo creo que pueden ser en algunos temas. Pueden ser quizás en exploración, quizás en refinación, pero en materias de las más peligrosas para que nuestra energía pase a manos de gobiernos extranjeros, yo creo que no se deben meter el pie. Bueno, ni tiene la capacidad legal de hacerlo. Nos acaban de tocar la campana aquí los compañeros, damos las gracias aquí al compañero Agustín Trujillo, que vino a darnos una plática. Yo creo que eso queda muy largo todavía, hay muchísimas cosas que nos quedan pendientes. Humberto, estaba yo omitiendo porque me robó la atención aquí, no lo presenté, él es profesor de la universidad, de didáctica de la universidad, y es Humberto Puente, perdón. Muy bueno. Lo presento al final. Gracias. Gracias a ustedes.